óptimo de objetivos. El gobierno del estado tiene una serie de objetivos, pero las estrategias de salud yo digo que son insuficientes porque de los 43 programas de salud que tiene instrumentados, solamente son 3 los que aplican para la orientación sexual y dirigido a los jóvenes. El programa de planificación familiar anticoncepción es uno de ellos, el modelo Jalisco de prevención, tratamiento, investigación, adicciones, y el otro programa es prevención del VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual, que viene siendo la estructura del CUESID. En esos 3 proyectos, en esas 3 estrategias que instrumenta para llevar a cabo recursos para acercarse a la población, fuera de los resultados que presenta el gobierno, nosotros vemos como jóvenes que simplemente en la zona metropolitana de Guadalajara seguimos teniendo embarazos en adolescentes, hay veces que menores de edad, seguimos teniendo contagios de VIH-Sida. En lo particular, yo tengo contacto con paciente nefrópata porque me dedico en una clínica donde les atendemos, y ahí me llegan pacientes de Secretaría de Salud que son deficientemente atendidos, orientados, donde CUESIDA no ha podido implementar las estrategias adecuadas para educar al paciente que ya tiene con él, ni darle un seguimiento óptimo, ¿sí? Se me hace totalmente insuficiente el programa. Detrás de eso hay burocracia, detrás de eso hay preferencias, en pacientes que se llevan bien con el doctor, en pacientes que dan alguna dádiva para obtener los servicios, insuficiente también por parte del Seguro Popular que está instrumentado en Jalisco, porque si bien te da la atención del médico y te da la atención el de alguna operación, todos los medicamentos y toda la carga pesada que es para atender a una enfermedad, la tiene que comprar el paciente. A eso me refiero mucho con la insuficiencia del esquema de salud que tenemos en Jalisco. Y dices, en cuanto a orientación sexual, son 3 los programas que actualmente se publicados aplican. En la página de internet de la Secretaría de Salud. Y bueno, dices, siguen existiendo este tipo de casos, ¿no? Abraham, por favor, tu punto de vista en cuanto a estas estrategias. Ya lo comentó Alfonso, los programas o las estrategias, para no redundar, simplemente yo me voy a enfocar en el modelo Jalisco de prevención y tratamiento de las adicciones, que me parece una estrategia acertada, pero insuficiente, y es una palabra que vamos a estar utilizando, supongo, todo el programa, porque sí es una estrategia articulada con los 3 niveles de gobierno. Es una estrategia en la cual los municipios están participando, el Estado, el gobierno federal, pero tenemos, si nos vamos a los números, que ahorita lo quiero platicar más adelante, tenemos una cobertura, un alcance de tanto de los centros de prevención, de los comités de prevención o de los centros de atención reconocidos. Yo creo que no pasamos del 20 o 25%, ¿no? Desde información para prevenir, desde tratamientos ya en específico, ¿no? Entonces, sí creo que las estrategias ahí están, pero hay que fortalecerlas porque estamos rebasadísimos, ¿no? Carlos, Ernesto y después Carlos. Pues me parece que el tema queda claro. En realidad no es que no haya estrategias o que no se hayan pensado o que no sean bien intencionadas. El problema es que en la ejecución, desde el momento que se planea hasta que llega verdaderamente a donde tiene que llegar, algo pasa, que no tiene un espectro tan amplio como debería. Y hace rato que nos estábamos documentando respecto al tema, todas las unidades médicas en el estado tienen por obligación que impartir pláticas, seminarios, etcétera, a jóvenes, cuando menos una vez por semana. Eso es una obligación. Sin embargo, cada unidad administra el proyecto, cada unidad ejerce su programa, sus recursos, etcétera. Entonces, no hay criterios unificados, no hay una unidad evaluadora, entonces pues queda en manos del director de cada unidad si se emplea o no. Del criterio de exactamente, entonces si te pones a pensarlo de manera unitaria tienes un caos porque no hay una dirección general que te garantice que los programas llegan. Y además también hay que decirlo, falta también una parte que tiene también que ver con la educación, pero de vincular a la sociedad en el proceso de la prevención y atención a la salud, que es uno de los temas más sensibles quizá a nivel nacional. No estamos educados para tener un cuidado desde la prevención hasta el último de la salud, ¿no? Entonces, en teoría, en el papel sí existen las estrategias, destinan recursos y no pocos a las estrategias. Sin embargo, algo sucede en el proceso que no terminan por ser completamente eficientes. Ok, bueno, muchas gracias, Ernesto. La punta del iceberg y, oye, Carlos levanta la ceja y vaya, ¿no? Lo que hemos trabajado, ¿no? Nosotros trabajamos más con población heterosexual, sino trabajamos con toda la parte de la diversidad sexual. Sí. Y es parte que el gobierno no tiene una política pública hacia gente de diversidad sexual, incluyendo a los heterosexuales, ese LGBTTH. Es decir, no estamos con una educación completamente plena.
llevarle nada más o cumplir con las ONG, decirles, regalen condones y con eso ya es suficiente para prevenir el VIH, o bajamos Fondo Mundial de ONU-SIDA, miles de condones, programas y mucho dinero, como dice el compañero Lafeu, y eso no basta. Basta porque nosotros hemos trabajado con gente de la calle y es una política en cuanto a salud directa e integral. No nada más llegas, le regalas su condón, no le das una plática, le dices que hay condones, no. Se trata de decirle, a ver, ¿cómo usarlo? ¿Por qué usarlo? ¿Por qué la necesidad de usarlo? Y hasta incluso a veces hasta enseñarles cómo usarlo de una forma divertida, ¿no? De decirles, ¿sabes qué? Y animarlos a decirles, ¿un condón se puede poner con la boca? Sí, se puede poner con la boca. Y hay gente que se espanta y se asusta y hasta en nuestro caso nos acuerdan de la iglesia, ¿no? Porque llegan con un condón que es pecado, que el condón es esto, y es quitarles una bola de prejuicios, y eso es para nosotros lo que es una salud pública completa, ¿no? Porque vamos a definirlo como salud sexual, porque también es parte de una política pública integral. Claro, y con las minorías, grupos vulnerables. Pues ni tan minorías. Bueno, por llamarle, porque así es como se... Ajá, sí. Ahora sí, si sacamos en una minoría, estaríamos hablando en la escala de Kinsey, en Jalisco serían más de 600,000 prácticas de homosexuales. O sea, tenemos 600,000 personas mayores de edad con prácticas, no gays, porque es una identidad, sino con prácticas homoeróticas. Más aparte de todas las prácticas heterosexuales, estamos hablando de que la población en Jalisco sí es sexualmente activa. Y no hay una política pública de decirle, ¿sabes qué? La educación sexual es así, así y así. Como que les daría miedo o les da como esos son timoratos, ¿no? Porque por un lado tenemos, un mercado muy, muy amplio en cuanto a prostitución. Entonces, si hay mercado, quizá que hay clientes y le están buscando. Entonces, ¿por qué de repente esconder ciertas cosas? Y dicen, ay, no, eso no existe, eso no puede ser. No hay abortos, no hay jotitos, no hay nada. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando entonces? Eso es salud pública completa. Y esto es salud pública hablando de orientación sexual, pero ¿qué onda con las adicciones, no? Hablando en cuanto a estrategias de prevención de adicciones, ¿cómo estamos en Jalisco? Yo ahí quiero irme un poquito a los números. Comentaba de lo de alrededor del 20-30% en cuanto a prevención y atención, pero mira, te voy a dar un ejemplo. De acuerdo al Consejo Estatal contra las Adicciones, en 2013, 4 millones de personas, 4 millones de jaliscienses recibieron información sobre prevención y adicción. No digo tratamiento, solamente información. 4 millones de jaliscienses recibieron información. Sí, ni siquiera, bueno, estamos hablando de un 60% que tuvieron algún contacto. Ya no digo que sea un tratamiento directo. Creo que aquí se debe reforzar desde el punto de vista educativo y no nada más desde el punto de vista de la dependencia de salud, ¿no? En cuanto a la prevención, de los números del consejo que referí, de 12 años a 17 años, 101,000 adolescentes recibieron información o participaron en trabajos de prevención. 101,000 de 1,136,000, que son los jaliscienses de entre 12 y 17 años. 19, perdón. Esto es un 18%, ¿no? ¿Dónde está el otro faltante que no le hemos llegado a que tenga información, ¿no? Y tener la información es una parte, pero ¿qué se hace con esa información? Exactamente. ¿No? Darle un seguimiento adecuado. Para terminar un poco con los números, de 19 a 34 años, tenemos que este consejo reportó 104,000 también personas que participaron en prevención, pero de un universo de 1,800,000, ¿no? Esto es un 6%. Entonces, digo, desde el atacar la información, creo que vamos un poco atrasados. Ernesto, ¿tenías algo que aportar? Muy atrasados, porque incluso habrá que revisar de ese porcentaje que sí recibió la información, la calidad de la información, el procesamiento, qué se hace después con ella, etcétera, ¿no? Que seguramente ahí los indicadores te dirían que quien recibió información de calidad y que va a saber qué hacer con ella sería un porcentaje bajísimo, ¿no? En comparación con toda la comunidad que debería de recibirla. Ok, bueno, pues es momento de ir a corte. Nos quedamos con esto de la información, la calidad de la información, qué se hace con esta información. Estamos hablando de estrategias de salud pública en Jalisco. Esperamos su comunicación 3030-5350 y también estamos en Twitter en @C7-EstCentral. Estrategias de salud pública y lo estamos enfocando hacia orientación sexual y también hacia prevención y atención de adicciones en Jalisco. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en Estación Central, 5 de la tarde con 31 minutos. Tenemos un servicio social. Se necesita sangre para el paciente Víctor Manuel Parra Maldonado. Él está en la cama 17 de urgencias en la Clínica 89 del Seguro Social en Washington, número 1988. Es importante, si usted está en posibilidades de donar, asistir mañana en punto de las 7 de la mañana. Es único horario, se entregarán 25 fichas en la puerta número 4 de la recepción del laboratorio. Entonces, mañana o el viernes, porque es de lunes a viernes. Recuerdo el nombre del paciente, Víctor Manuel Parra Maldonado, está en la cama 17 de urgencias. Y bueno, es importante, ya sabe, para donar sangre, es importante ir aseado, llevar, bueno, es una pluma negra para poder dejar sus datos, identificación oficial vigente con fotografía, un ayuno de 8 horas, tener entre 18 y 65 años de edad y también pesar más de 50 kilos, así como medir más de 1.50 metros. Tenemos un teléfono de contacto, es el 331-350-6641. Reitero, se necesita sangre para el señor Víctor Manuel Parra Maldonado, que, bueno, pues esperemos que se junte la sangre que requiere para que el señor esté bien. Nosotros continuamos en Estación Central con el tema estrategias de salud pública en Jalisco. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Usted conoce alguna estrategia para prevenir adicciones o atención de adicciones? ¿Conoce usted o sabe de alguna estrategia en cuanto a orientación sexual dirigidas a los jóvenes? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué es lo que usted ve en su comunidad, en su ciudad, ya que nos escuchan aquí en Jalisco? Bueno, pues esperamos su comunicación. 3030-5350 y también estamos en el Twitter, en @C7-Est Central. Esta tarde es la opinión de los jóvenes. Reitero que están con nosotros Abraham Marce, de Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. También nos acompaña Alfonso Beltrán, de Altavoz. Está con nosotros como invitado de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132, Carlos Becerra. Y también nos acompaña, representando a la FEU, Ernesto Gutiérrez Guizar. Jóvenes, centrándonos en el tema de las adicciones en Jalisco y en cuanto a estrategias de prevención y atención, porque en el bloque anterior hablamos un poquito de prevención. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Por favor, Carlos, tienes también un punto de vista muy concreto con esto de las adicciones. Yo creo que y Ernesto. Es integral, ¿no? Uno más es lo que comentaba Ernesto, es dar la información, la calidad de la información que sea científica y laica. Es decir, alejada de todos los prejuicios que están diciendo, aunque nos pese más la religión, sobre todo aquí en la parte de Jalisco, pero es necesario quitarnos todo ese concepto, ¿no? De decir, a veces las drogas no nada más es el que se droga, sino se droga toda la familia completa. Y no es ir con el drogadicto, por así llamarlo, pues, o el iniciado, es la familia completa también se droga. ¿Conocen estrategias en cuanto, las que comentaban que hay de información, pero en concreto alguna estrategia clara en cuanto a prevención o atención de adicciones en Jalisco hacia los jóvenes? Pues en el mismo Consejo Estatal contra las Adicciones tenemos ya o hemos visto programas según la página oficial, pero como repetía, son insuficientes. Por ejemplo, los comités municipales, al entrarle a la tarea de prevención, de 125 solamente se han instalado 100. Si es que no hay. Y muchas veces no sabemos si realmente están llevando a cabo el trabajo o solamente lo hacen para cumplir con la Ley General de Salud o con las normas oficiales, ¿no? Hay 78 establecimientos especializados, asociaciones civiles, que tienen reconocimiento del gobierno federal, 78. En un estado de 7 millones de habitantes, creo que también puede ser insuficiente. Y también tenemos centros Nueva Vida, que son los centros donde ya se da atención directa a estas adicciones. Hay 20 en todo el estado, ¿no? Esa es la parte gubernamental y la parte de sociedad. Yo ahí dejo ese dato de tarea. Se requiere mucho más, ya lo comentaba Carlos. En el campo sí se puede, aunque sean pocos o los que puedan llevarlo a cabo, pero sí creo que hay que fortalecer esto, ¿no? Claro, y es que hablando de adicciones, estamos hablando de abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, alcoholismo, el tabaquismo, el uso no terapéutico de medicamentos psicoactivos, analgésicos, tranquilizantes, es muy amplio el término de adicciones. Y bueno, pues para llegarle a los chavos, yo insisto, hay que ser muy creativos, ¿no? Sino los dealers, como se les conoce a las personas que proveen centrándonos en las drogas, pues ahora sí que el acceso lo tienen muchísimo más cercano, ¿no? Conquistan de mejor manera
y lo digo en sentido, me estoy burlando, por supuesto, que las estrategias en cuanto a control, prevención de adicciones, ¿no? Hay que ser muy creativos. ¿Qué opinan? Y además de que estas estrategias, aunque se llamen de prevención, la realidad es que son reactivas ante un problema enorme que ya se tiene, ¿no? Claro. Es por eso que se debe de enfocar en la educación para precisamente con la creatividad llegarle al joven desde el aula, desde el seno familiar, ¿no? Desde la comunidad en donde se desenvuelva. Okay. Es un problema ¿Ernesto? muy complejo, muy complejo el tema de las adicciones, porque sí tiene una gran carga, mayoritariamente es un tema de salud pública, pero también tiene que ver con un proceso de formación personal, de condiciones de vida y de un montón de cosas, ¿no? Lo que sí es un hecho es que no puede haber indicadores tan bajos de atención, de prevención, porque finalmente entendemos que el fin último de los gobiernos, de los representantes del Estado, es procurar una calidad de vida satisfactoria para sus representados, perdón. Entonces, tener estos niveles tan bajos habla de una mala costumbre, ¿no? que no es nueva en los temas de salud, y es algo que sí, retomando la palabra que decía el compañero al principio, pues debe de ser una prioridad ya, ¿no? Y luego el tema de las adicciones va a cobrar importancia en la medida en la que el tema de la legalización de algunas sustancias empieza a entrar en la agenda pública ya incluso del Estado de Jalisco, ¿no? Que se esperaba que fuera de los últimos y resulta que no, ya va a entrar. Entonces, ante estos cambios que se vienen, ante la cantidad grosera de accidentes que hay todavía a pesar de la ley salvavidas y de todas las cosas, por el consumo del alcohol, ante la cantidad enorme de fumadores activos y pasivos que hay, pues no puede haber una atención tan baja, ¿no? Carlos. Bueno, yo me voy a la inversa, ¿no? Igual siempre estamos esperando que ese gobierno paternalista llegue, pero luego a la inversa, ¿por qué? Porque también los que estamos del otro lado como ONGs, corremos, también hemos hecho un buen trabajo, y creo que no nada más en el sentido de que nosotros convivimos con la realidad. Quizá muchos con presupuesto, sin presupuesto, hemos logrado hacer avances en algunas materias, ¿no? Por ejemplo, el tema de la marihuana, que no es nuevo, ¿no? Sin embargo, ya fue en ejercicios anteriores que lo han propuesto otros partidos, incluso de izquierda, derecha, centro, como sea, ¿no? Pero ha estado en el centro, y los mismos organismos han demostrado si la marihuana es o no es curativa, es recreativa o no es recreativa, pero siempre los organismos como que estamos un poquito más avanzados o más allá de los temas, incluso que los diputados o partidos políticos, ¿no? Que llegamos y le decimos, oye, es que mira, esta es la realidad, esto pasa con la marihuana, esto pasa con los adictos, los mismos ONGs, compañeros, ellos son los que de repente, por así decir, como muestran, ¿no? Como otras ONGs con presupuesto están invirtiendo más el dinero, ¿no? En el caso de las adicciones, hay casas de adictos que reciben un presupuesto enorme y a la hora que están ahí no llega el presupuesto a las camas, ¿no? Que ves de repente que un centro de rehabilitación, el centro de rehabilitación resulta que tiene un presupuesto de 1 millón, por así decir, pero no tiene ni las camas, ni sábanas, ni los baños limpios. ¿Qué Entonces, condiciones? somos autocríticos en ese sentido, ¿no? La misma ONG estamos impulsando también, es cierto, buscamos que a veces presupuestos, ya sean nacionales, internacionales, a cooperación, o entre nosotros cooperar, pero que también ser transparentes, críticos y autocríticos de todos los recursos que nos hemos hecho llegar. Yo creo que eso sería indispensable entre cada uno, ¿no? Si el gobierno no lo está haciendo y no esperamos nada paternalista, nosotros sí podemos llegar a hacerlo, ¿no? Yo recuerdo el caso de la FEU hace mucho tiempo, con los de Cultura en la Calle, que estaban haciendo los compañeros, y con el Código Rojo, se rescataron muchísimo y era espacio contra las adicciones, y las prepas estaban al 100%, totalmente en los conciertos, lo que se daba, bueno, eran muchísimas cosas que estaban haciendo, y no se ocupaban de muchas cosas, y no era más que, y eso pasa lo mismo ahorita, ¿no? Acercarnos a los chavos de la calle, y por eso decía el compañero, quitarse la corbata, digo, en un sentido así, pero sí llegar exactamente con los chavos de la calle y decirle, pues de repente hasta parece sonso, ¿no? Pero hasta un saludo, una sonrisa, hemos logrado así, quitarle poco a poco y abrir la puerta. Y estarle diciendo, ¿sabes qué? Pues que de repente verle bajando al toncho, el cigarrito y cosas ya más prácticas que ellos nos entienden a veces y nos entendemos, nos vemos más grandes, pero estamos con ellos ahí poco a poco, y es lo que nuestra labor como ONG es que estamos ahí picando piedritas. Hablar el mismo lenguaje. Y es que yo les iba a preguntar, por ejemplo, Alfonso, ¿cómo acercarse a los jóvenes? Digo, somos un país muy diverso, ¿no? No podemos decir que todos los jóvenes son, por supuesto que no. En Jalisco igual, habemos de todo, ¿no? ¿De qué manera las estrategias tendrán que funcionar para acercarse? Carlos nos decía, hablamos el mismo lenguaje, hay que acercarse hablando el mismo lenguaje, pero ¿qué hay que hacer para poder llegar efectivamente y que los resultados sean
eficaces. Mira, yo creo en ese punto, Begoña, que si bien el joven es más inquieto, es más curioso por naturaleza, y las ONG y la misma familia tienen que tomar la iniciativa de proveerle al joven la información necesaria para evitar adicciones, para controlar la actividad sexual, no controlarla, sino que sea responsable. El gobierno tiene buena parte de responsabilidad en acercarse a él. Los jóvenes de cualquier categoría, estrato social, andan buscando ya el celular, ya el que no tiene un celular con una aplicación, con algo, es raro. Las personas a veces de escasos recursos lo que priorizan pues ya no es la comida, y me lo he topado en la calle, y lo que tratan de tener el joven, el chavo de menos de 25 años es un celular con el cual comunicarse. El dealer les llega por esa parte, no nada, fíjate, algo que tienen los dealers es que lo único que no tienen, el único defecto que no gozan es que no son flojos. Estos cuates trabajan salen todo el 24, día. No, 24/7. Tienen ¿no? todos los defectos Sí. del mundo, lo único que no tienen es que son flojos. Ujú. Entonces, al joven hay que llegarle no nada más con información en televisión, a veces en radio. Hay que acercarse, como dice él, de manera personal, hablando su idioma, hablando lo que nosotros decimos, para decirle, ¿sabes qué? La estás regando, o sea, te estás perjudicando. Okay. Y eso es algo que el gobierno no ha instrumentado de manera correcta. Hay DIF municipales en todo el estado, y en los DIF municipales nos daba el ejemplo Ernesto. O sea, te imparte la plática el vigilante, el velador, el que barre, y él ni siquiera tomó el curso. Y eso le falta al gobierno controlarlo, y es parte de su labor, porque su responsabilidad, son instalaciones del gobierno, Claro. que deberían tener las estrategias adecuadas para difundir el mensaje, y no se tiene actualmente. Sí hemos quedado de ver parte gobierno para poder llegar a los jóvenes de una manera eficiente, agradable, efectiva. Ok, muchas gracias. Tenemos que ir a un corte. De regreso, Ernesto tiene su opinión, así que nos vamos. Estamos en el 3030-5350 hablando de estrategias de salud pública en Jalisco. Es el punto de vista de los jóvenes. También estamos en Twitter, en @C7-Est Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Pues llegamos al último bloque de este programa hablando de estrategias de salud pública en Jalisco. Hoy estamos con la participación de los jóvenes. Está con nosotros Abraham Arce, de Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. También nos acompaña Alfonso Beltrán, de Altavoz. Está con nosotros Carlos Becerra, él es miembro del colectivo Familias en la Diversidad y es invitado del movimiento Yo Soy 132. También está con nosotros Ernesto Gutiérrez Guizar, representando a la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar aquí. Recuerde, 3030-5350, nuestra línea telefónica, y el Twitter es @C7-Est Central. Ya hablábamos de diferentes grupos, de jóvenes, amas de casa, también hablábamos, adolescentes, pero en cuanto a salud pública y estrategias de salud pública, creo que hay un grupo que está muy presente, al menos en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos hablando de los migrantes. No son invisibles y es importante saber qué sucede en cuanto a estrategias de salud pública para este grupo de personas. ¿Qué nos comentan? Carlos. Bueno, nosotros, parte de nuestras actividades se llama un grupo que se llama Comparte. Cada tercer sábado del mes, los mismos chavos ya les damos la experiencia de que es compartir. Y en este caso les toca con los migrantes. Y con los migrantes hemos tenido, ahora sí que la gracia de la aceptación, porque no cualquiera aceptan. Los migrantes son muy dados a toda una serie de miedos, ¿no? Y una vez que hemos abierto la brecha, igual con el mismo lenguaje que les hemos llegado, hasta con el por favor y gracias, eso nos bastó para abrir las puertas con ellos. Y ellos muchas veces llegan enfermos porque son diabéticos, mujeres que llegan violadas, porque llegan vestidas de hombre, las mujeres llegan vestidas de hombre como tal, violadas, disfrazadas, y dicen que les tienen que poner un parche para anticonceptivo, que los ponen en Chiapas o se lo regalan, para todo este trayecto no les vayan a salir embarazadas, ¿no? Sí. Tuvimos el caso de una señora que nos llegó desangrada completamente, y allá a llevarla, pero su miedo no se acercaba porque decían que se la iban a deportar. Porque Claro. la policía la levantó, la bajaron a golpes, y ella decía que la policía de aquí fue la que la levantó, la golpeó y todo, y como pudimos la curamos, porque al final el miedo al sector salud es horrible, el de ellos. Entonces, quitarles ese estigma de que no les va a pasar nada, porque también tienen derecho los migrantes, y hay otras organizaciones como la FM4 que apoyan los derechos de los migrantes, ¿no? Y Sí. decirles, sabes que tienes tu derecho a acudir a una institución de salud pública sin que te acusen ni seas acusado. Entonces ellos sí tienen una serie de incluso hasta de kits que se les regalan a las mujeres, como son toallas sanitarias, pasta de dientes, todo eso.
porque no se les puede dar una adecuada política pública a ellos. A pesar de que sean viajeros, pero tienen el derecho de acceder a la salud pública. Ajá. Aunque sea una aspirina, pero su derecho sí lo tienen. Y eso es parte de lo que hemos tratado de impulsar como ONGs y estar con ellos en esta constante, ¿no? Y esa parte de visibilizar sus derechos, que es el colectivo FM4 es el que se encarga de hacer eso. Pero es parte de una labor continua ahí. Pero fíjate, Carlos, voy a intervenir, Begoña. Sí, Alfonso, claro. Lo triste de la situación es de que el gobierno no tiene contemplada la atención a un migrante, legal o no legal, que cae en alguna necesidad de salud. O sea, y lo comentábamos ahorita en el corte, haces tu labor ahí en Washington y 8 de julio, donde prácticamente ya viven, y ahí cerca hay un DIF municipal, en la avenida Alemania, y no se pueden ellos acercar al DIF porque no hay servicios para ellos, no hay una oferta, no hay algo que en lo que les pueda ayudar. Un vaso de agua no se los dan, porque la verdad, la política pública aquí en el estado de Jalisco no los contempla. No es de que los retraiga ni los haga ni los orille, pero no los contempla. Y el mismo miedo que, como tú dices, tienen, les hace no acercarse. Buscar de la caridad lo que puedan obtener para sobrevivir. Y los tenemos olvidados en tanto sociedad como gobierno. Y es una deuda que nos tenemos a nosotros mismos. Ernesto. Hace algunos meses nosotros reconocimos al padre Alejandro Solalinde por su labor justamente que hace con el albergue Hermanos en el Camino. Y nos estuvo contando muchas cosas, pero el resumen él nos dice, pues es que es el grupo más vulnerable de todos, porque desde que vienen en el camino pasan por zonas de narcotráfico en las que, sufren todo, trata de personas, son indigentes, abusos sexuales, muchos vienen enfermos y si no están enfermos se enferman en el camino de todo lo que les toca vivir, ¿no? Y todo esto lo cerraría entendiendo que es el último bloque en una cosa que iba a decir hace un momento, de por qué no llegan tal vez todas estas cosas. Decíamos sardónicamente fuera del aire que los dealers tienen un nivel de eficacia mucho mayor que las políticas, ¿no?, para llegar. Pero a lo mejor si analizamos poquito el proceso, pues es que la sociedad también tiene que ver con que los dealers tengan ese nivel de eficacia, porque incluso se promueven y hay toda una cultura alrededor de, y hay todo un aparato social que permite que germinen estas redes. Y en el otro caso, en el caso de la prevención de adicciones, del cuidado de la salud, de la solidaridad con grupos vulnerables, no existe esa red, porque ahí sí no hay esa promoción de la sociedad para estar empujando, y son contadas las ONGs y por eso destacan algunos personajes sociales. La realidad es que pues son grupos que están llenando vacíos que no deberían de existir, ¿no? Que sí es una realidad. Mientras existan esos vacíos, el compromiso de los ciudadanos tiene que ser pues ayudar a llenarlos, ¿no? Eso también es parte de vivir en la democracia, y eso creo que es al final de cuentas lo que tendríamos que hacer mientras exigimos paralelamente que se contemplen todos estos aspectos, ¿no? Okay. Abraham, ¿tu punto de vista? Bueno, yo creo que retomar o fortalecer estos mecanismos que si no legales, que sí sean flexibles, porque son realidades que las tenemos, ¿no? Y a final de cuentas son seres humanos, y como seres humanos tienen derechos fundamentales que deben de ser respetados, ¿no? Y apoyados en el tránsito, porque también nosotros como mexicanos tenemos gente que se va de nuestro país y quizá no con condiciones similares, o sí, pero también reciben a veces algún trato, ¿no? Claro. Jóvenes, pues tenemos los últimos 5 minutos, así que ¿hacia dónde, para empezar a concluir, hacia dónde tendrían que ir las estrategias de salud pública en Jalisco, desde el punto de vista de ustedes? ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién nos dice? Ándale, todos calladitos. A ver, venga, Abraham Arce. Yo concluyo con que deben de ser integrales, deben de ser políticas transversales de la dependencia de salud, de las dependencias de la educación, de las dependencias que lleven a cabo programas sociales, para que todo vaya hacia un tejido social integral, ¿no? Creo que el gobierno debe de generar mayor infraestructura humana, y también institucionalizar los casos de éxito que tienen las ONGs, ¿no? Si tienen métodos más efectivos con menos recursos, bueno, entonces esos métodos institucionalízalos y sigue reconociendo a quienes lo hacen en la medida de sus posibilidades, ¿no? Mayor difusión y priorizando esta realidad que estamos súper rebasados, ¿no? Muchas gracias, Abraham. Por favor, Alfonso, tu conclusión. Dentro de las políticas públicas de salud, el gobierno del estado de Jalisco
puedo decir por experiencia propia que no está en ceros, pero hay insuficiencia en cuanto al enfoque de atención. Se necesita generar hospitales, estructura y procedimientos organizativos en los que les permita acercarse a la gente y proveerles de la salud y los servicios que satisfagan sus necesidades. Lo que yo veo el principal problema es de que pasa un grupo de gobierno, un sexenio, llega otro y hay políticas públicas que se rompen, que ya no se les da seguimiento, que no hay una continuidad ni coherencia. Y el que llega pues puede ser muy honrado y llevar a cabo políticas públicas aceptables, pero no eficientes. La continuidad de una política pública debe ser independiente al color del partido que esté gobernando. Okay. Ese es el principal problema que yo veo, y que pudiéramos lograr dar un mejor servicio si no dependiera de eso. Muy bien. Muchas gracias por haber venido, Alfonso Beltrán, representando Altavoz. Carlos Becerra, tu conclusión, por favor. Pues, tenemos que ser eficientes y eficaces, ¿no? Ambas. Con una política pública integral es completamente, ahora sí coincidimos en algo, que además darle un seguimiento, no nada más agarrar el expediente y decir, pues el que sigue, el que sigue, el que sigue. Tratar de que de armonizar una visión de derechos humanos hacia los grupos, hacia todos los grupos, ¿no? Completamente. Esa sería una conclusión. Si armonizamos los derechos humanos, eso sería genial. Para todos. Para todos, porque incluso hay una incongruencia, ¿no? A nivel federal tenemos los derechos humanos magníficos, pero si lo dejamos al municipio, estamos fregados. Muchas gracias por haber venido, Carlos. No, gracias. Ernesto Gutiérrez, tu conclusión. Tiene que haber un compromiso real para convertir las buenas intenciones en acciones tangibles, para pensar en una formación integral que contemple el cuidado, la prevención y todos los temas de la salud desde el principio hasta el final, porque finalmente no deja de ser un asunto público a pesar de que sea un tema personal también. Y sobre todo debe de haber una red solidaria transversal, no nada más interinstitucional, sino también con todas las corporaciones, agencias, organizaciones extragubernamentales y a nivel sociedad. Todo integrado, ¿no? Muchas gracias. Gracias por haber venido a Estación Central a platicar acerca de estrategias de salud pública. Al contrario, agradezco a Ernesto Gutiérrez Guízar, representando a la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Gracias por venir. Gracias, Ernesto. a todos. Buenas tardes. Gracias también a Carlos Becerra, miembro del colectivo Familias en la Diversidad e invitado de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. Carlos, gracias. Gracias a ustedes. Al contrario. Gracias también a Alfonso Beltrán por venir, representando Altavoz. Gracias, Begoña, por la invitación, con mucho gusto. Al contrario, bienvenido siempre. Gracias a Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Begoña, y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mañana lo esperamos a usted en punto de las 5 de la tarde. Seguiremos hablando de estrategias de salud pública en Jalisco y mañana están con nosotros precisamente asociaciones civiles que nos platicarán sus puntos de vista, sus experiencias y bueno, pues también dónde estamos parados, hacia dónde vamos. Importante también contar con su presencia. Le reitero, 5 de la tarde a través de C7 Radio y también a través de www.c7jalisco.com. Usted se queda muy bien acompañado, es al pie de la letra, así que disfrútelo, aprenda mucho a ver qué nueva palabra tenemos esta tarde aquí a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Muy buenas tardes, hasta mañana. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.